Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes el padre Eliodoro Lucatero conversando sobre la liturgia. Como siempre, les doy un caluroso saludo a todos ustedes que nos sintonizan en el 1380 de amplitud modulada. También a todas las personas que se comunican con nosotros en esta programación a través del internet o a través de la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. También un caluroso saludo a aquellas personas que se comunican, este pequeño grupo que se comunica con nosotros a través de el Zoom. A todos ustedes, muy buenas tardes y bendecido día. Este, pues hemos estado hablando nosotros sobre algunos temas referentes al tiempo que estamos viviendo nosotros. Hablamos sobre pues hablamos sobre la Cuaresma, hablamos sobre la Semana Santa, especialmente el Tríduo Pascual, hablamos sobre este tiempo tan bonito de la Iglesia, el tiempo de la Pascua, tiempo pascual que celebramos el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la manera en que Jesucristo a través de su muerte nos ha dado una nueva vida y participación en su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Estos misterios que nosotros estamos celebrando durante la Pascua son precisamente los misterios que celebramos cada vez que celebramos cualquier liturgia, pero especialmente la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía es celebrar precisamente ese centro, el corazón de nuestra salvación, que es, y lo que nos dio la salvación fueron los misterios pascuales o el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente lo que celebramos cuando celebramos cualquier liturgia. Y entonces, precisamente porque hemos estado hablando sobre estas celebraciones, sobre el corazón de nuestras celebraciones litúrgicas, que es el misterio pascual, que quisiera hoy hablar sobre un tema que es recurrente, que tal vez de muchas formas ya lo hemos tratado antes, pero es el hecho de que a través del Concilio Vaticano II, y que el Concilio Vaticano II fue aquel que nos da una constitución sobre la Sagrada Liturgia, y que con esa constitución se hicieron renovaciones a la liturgia, pero fueron renovaciones que que no se hicieron, si puedo decirlo en cierta manera, así como sacados de la manga, como a veces muchos suelen pensar, que los padres del Concilio Vaticano II hicieron estos cambios así como no hay que pensar, sino que toda una reforma viene fraguándose desde finales del siglo XIX, principio y mediados del siglo XX, con lo que se llama el movimiento litúrgico, que en este movimiento litúrgico no solamente fueron teólogos y sacerdotes los que inician y le dan fuerza a este movimiento litúrgico, sino también algunos papas de la Iglesia tuvieron gran importancia en este movimiento litúrgico, siendo uno de ellos el Papa San Pío X y
otros, pero principalmente San Pío X y San Pío y Pío XII. Pío XII especialmente que influye mucho las reformas del Vaticano II y la Constitución sobre la Sagrada Liturgia con su encíclica sobre la liturgia que se llama Mediator Dei. En fin, todo este proceso de evolución hacia este reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues tuvo muchos frutos, ha tenido muchos frutos. Muchas malas interpretaciones también a través de los años 70 y los 80, pero mm, con el favor de Dios, estas malas interpretaciones, pues poco a poco han venido corrigiéndose. Pero quisiera hablar de uno de los logros de la reforma litúrgica del Vaticano II, la reforma litúrgica promulgada por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que su nombre oficial pues es Sacrosanctum Concilium. Y entonces, entre varios de los logros, uno de ellos podemos llamarle de esta manera, accesibilidad a la liturgia. ¿Qué quiere decir eso? Accesibilidad accesibilidad a la liturgia. Pues que antes de la reforma litúrgica, los fieles, el pueblo de Dios, la asamblea, como le queramos llamar, no tenía acceso a la liturgia, ¿sí? Y siendo que la liturgia es un derecho y un deber del pueblo de Dios, de los bautizados, ¿sí? Entonces, ¿y qué quiere decir bueno, primero que no había accesibilidad y ahora hay accesibilidad a la liturgia? Primero, la no accesibilidad. La liturgia estaba, pues, encerrada en ciertas formas. Primero, encerrada en el latín, ya que el latín se ha constituido desde siglos pasados como la lengua litúrgica de la Iglesia de Occidente o del rito romano. Pero ¿cómo empezó a celebrarse la misa en latín o la liturgia en general en latín? Porque era la lengua del pueblo. Se desarrolla alrededor del siglo III y IV en el occidente, en el Imperio Romano de Occidente, pero era un lenguaje que hablaba la gente. Lo hablaban comúnmente y lo entendían, así es que no había problema, era una lengua que la liturgia se creó esta lengua porque era la lengua que hablaba la gente. En fin, ese es el punto. Antes de eso, había otra lengua oficial del Imperio Romano, que era el griego, y lo hablaban comúnmente la gente. Entonces, los primeros siglos de la liturgia en el occidente fue en griego. Ese griego nos queda en la reminiscencia, por ejemplo, solamente una pequeña partecita de que fue en griego es el Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Eso es griego. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pero cuando la gente del Imperio Romano de Occidente dejó de hablar griego para convertirse en que la lengua popular del pueblo era el latín, pues la liturgia romana cambió al latín.
Pero cuando la gente en la Edad Media deja de hablar latín, ya la liturgia ya no se adaptó a las lenguas del pueblo, porque se empezaron a crear lenguas que se derivaban del latín y una revoltura del latín con las lenguas de las tribus bárbaras. Y entonces en la Edad Media nace el francés, el español, el italiano, el portugués, etcétera. Pero la lengua no cambió. Se quedó en latín y la gente ya de la Edad Media hasta el siglo XX no entendía ni hablaba latín. Entonces, no tenían acceso a entender la liturgia porque estaba realizada en una lengua que la gente no entendía. ¿Sí? Entonces, ese fue el primer aspecto de no tener acceso a la liturgia. La otra es que la liturgia hasta entonces podía celebrarse sin el pueblo, podía celebrarse sin la asamblea, sin los bautizados, los cristianos. Y entonces se celebraban misas sin el pueblo. O cuando estaba el pueblo, pues como que no era esencial. Lo único esencial es que allá estaba el padre con sus monaguillos, celebrando la misa en latín. Y la gente acá estaba haciendo su propia piedad popular mientras el padre celebraba la misa en latín, de espaldas al pueblo. No entendían lo que estaba pasando y ellos, ¿qué era lo que hacían? Se ponían a rezar un rosario o alguna novena. Y entonces, en ese sentido, parecía ser que como si lo único esencial para la celebración litúrgica fuera el que preside, el sacerdote, y el resto de la asamblea no era esencial. Lo podía hacer el padre sin el pueblo, perfectamente, como diciendo, no lo necesitamos para celebrar la liturgia. Y entonces, ¿cuál era ese signo que dividía la acción sagrada allá con el Padre y sus ministros y el pueblo? Había un comulgatorio que lo dividía. Del comulgatorio para atrás estaba el comulgatorio hacia la nave de la iglesia estaba el pueblo. Del comulgatorio hacia el ábside de la iglesia estaba el padre con sus ministros celebrando. Entonces, la gente, los laicos, no se les permitía atravesar esa línea divisoria, el comulgatorio. Entonces, no había lectores. ¿Por qué? ¿Quién hacía las lecturas? El padre. ¿Cómo las hacía? En latín. No había un ambón donde se proclama la palabra de Dios, que es el lugar para la proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no había lectores. Entonces el padre la podía hacer de ahí mismo del altar. Y su predicación pues la hacía eh, eh, de la, se me está olvidando el nombre donde predicaba el sacerdote, el púlpito, del púlpito, pero no había ambón. Y entonces no había lectores, no había ministros de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada Comunión, perdón, no había ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, no había encargados de la hospitalidad o los ujieres. Y entonces, no, o sea, de una manera o de otra no había accesibilidad a la liturgia. Se mantenía el pueblo o la asamblea
santa como aparte, separada. La gente no necesitaba contestar porque no sabían latín. Quienes contestaban y eran entrenados para contestar a las partes de la misa, los monaguillos. Y precisamente por eso ya se nos quedó la expresión oír misa los domingos. Oír, fíjense. Aunque fuera en latín, la oía la gente, pero no entendía, ni participaba. Simplemente era oír misa los domingos y fiestas de guardar. Este, los cantos tampoco, la mayoría de los cantos y las antífonas en latín, la gente no las hacía el padre conjunto con la Schola Cantorum, pero nada más. Entonces, en cierta forma, no había accesibilidad para el pueblo, accesibilidad a la liturgia. ¿Qué es lo que viene a constituir y viene a darle razón de ser a la participación o la accesibilidad a la liturgia? Es que, como yo ya les había dicho de algunos de los papas que fueron importantes en este movimiento litúrgico, le dieron mucha importancia a la participación de los fieles en la liturgia. San Pío X fue un gran abogado de que los fieles participaran en la liturgia. De hecho, en la liturgia ni siquiera pasaban a comulgar. Entonces, él una de las cosas que hace es animar a que el pueblo de Dios, a que los fieles, a que los feligreses comulguen regularmente. Y para esto promueve él la primera comunión de los niños, Pío X, al principio del siglo XX. Y él hace una reforma al canto litúrgico, porque el cántico era una polifonía que la gente pues no la iba a cantar, si acaso lo único que hacían es escuchar y disfrutar. Ay, qué bonito concierto, ¿verdad? Pero no participaban en el canto, en la música de la liturgia. Y entonces por eso viene Pío X y hace una reforma a la liturgia, perdón, reforma al canto litúrgico, para que los fieles puedan cantar. Después viene, y esos son esfuerzos. ¿Por qué lo menciono? Porque son esfuerzos de que el Papa, a través de sus cartas apostólicas, está animando a que el pueblo tenga accesibilidad a la liturgia, que la liturgia sea accesible al pueblo de Dios participando. ¿Cómo? Pues teniendo la comunión más accesible al pueblo, teniendo el canto más accesible al pueblo, en lo que hace Pío X. Después viene Pío XII. Pío XII dedica una encíclica, la primera, y creo que la primera que está dedicada totalmente, una encíclica dedicada totalmente a la liturgia. Como ya les he mencionado varias veces, la encíclica que Pío XII hace para la iglesia es esta encíclica que se llama Mediator Dei, el mediador de Dios. Él viene a traernos varios conceptos de la liturgia. El primero es de darnos una definición maravillosa de la liturgia. La liturgia es la, este, la acción del ministerio sacerdotal de Cristo. O sea que Cristo es el que está activo en nuestras liturgias en su ministerio como sacerdote o como puente entre nosotros y Dios.
Y entonces es por Jesucristo que nosotros a través de la liturgia tenemos acceso a Dios y en cierto sentido a la Santísima Trinidad. Sin Jesucristo nosotros no podíamos tener ese acceso, por eso la liturgia es la acción de, de la obra o del trabajo que tiene la obra sacerdotal de Jesucristo. Y entonces también eso, eso también da una accesibilidad porque es una forma de decir, si entonces Jesucristo nos da acceso a Dios Padre a través de la liturgia, entonces nosotros los feligreses, los laicos, tenemos que tener accesibilidad a la liturgia porque Cristo mismo nos está siendo el mediador entre nosotros y Dios Padre. El otro concepto en esta encíclica Mediator Dei es que por primera vez en un documento tan importante como una encíclica papal, se diga de los fieles o de la asamblea que la asamblea es el cuerpo místico de Cristo. Al llamar Pío XII a los fieles, todos los fieles que integran la iglesia, que son el cuerpo místico de Cristo, pues es un llamado a que tener acceso a la liturgia. Como antes no tenían acceso, ahora por esa teología de somos el cuerpo de Cristo, pues el cuerpo de Cristo va a tener acceso a hacer una alabanza y un sacrificio agradable a Dios Padre. Entonces, esa fue la otra razón de esa accesibilidad a la liturgia. Y luego también la Constitución sobre la Sagrada Liturgia va a exhortar a los fieles a que participen en la liturgia de una manera plena, consciente y activa. Plena participación, acceso a la liturgia. La liturgia es del pueblo de Dios, la liturgia es de los bautizados, por eso esa plena participación, no a medias, no parte, no nada más ir a oír misa, sino a participar plenamente en la liturgia. A tener una participación consciente, estar conscientes de lo que estamos haciendo cuando vamos a misa, cuando vamos a celebrar cualquier otro sacramento, tener conciencia de que no estamos ahí simplemente como meros espectadores a oír misa, sino a participar y a aprender a que ser parte de la liturgia es que nosotros entremos al misterio. Una forma de decir, nos damos un clavado al misterio para sumergirnos totalmente en Dios que se nos hace presente a través de su Hijo Jesucristo. Y estar conscientes de eso es tener una participación consciente, activa. Pues activa, no vamos a estar ahí simplemente como monigotes. Si el Padre nos saluda y dice, el Señor esté con ustedes, pues activamente todos vamos a responder y con tu espíritu, que nos envolvamos en la participación, respondiendo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que si el sacerdote nos invita, oremos, es que todos vamos a orar. Entonces hacemos un silencio de oración y vamos hacia nuestro interior, que es ahí donde nos encontramos con Dios, y hacemos oración y después ya la oración colecta recoge todas las oraciones del pueblo de Dios y se ofrecen a Dios todas juntas en una oración colecta. Por eso se llama colecta, porque recoge todas las oraciones de los participantes de la asamblea del pueblo, de los feligreses. Entonces, activa contestando, activa
Nos ponemos de pie cuando todos se ponen de pie. Nos ponemos de rodilla cuando todos se ponen de rodillas. Nos pasamos en procesión todos cuando vamos a comulgar. Esa es una participación activa y respondemos a las aclamaciones. Este es el misterio de nuestra fe. Todos, no nada más el coro, cantamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Luego, cuando se hace la doxología, al final de la oración eucarística por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y la respuesta cantada o recitada es amén, pero es unánime de toda la asamblea. Participación plena, consciente y activa. Y, y obviamente que parte de la participación o sea, no se reduce a cómo participamos el pueblo de Dios en la liturgia, cantando con los gestos, con nuestras aclamaciones, con nuestras maneras de estar en diálogo con el sacerdote. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Ese diálogo cuando la gente, el sacerdote habla, pero fíjense, el sacerdote habla, pero es Cristo quien habla, porque el sacerdote solamente está sirviéndole a Cristo como medio en la liturgia. Recuerden que el papel del sacerdote en la liturgia lo hace en la persona de Cristo, in persona Christi. En la persona de Cristo, que Cristo es el que está dialogando con ustedes y no contestarle a Cristo, pues en otras palabras, nosotros decimos, soy un maleducado. Si Cristo me dice, el Señor está con ustedes, tengo que contestarle a Cristo y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantados al Señor. O cantando todos juntos, y por eso nosotros, junto con los ángeles y los santos, proclamamos sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Y pero a veces solamente dejamos que el coro cante y nosotros no cantamos. Y entonces, ese es el sentido de esa participación plena, consciente y activa en la liturgia. Entonces, tenemos varios elementos que se van perfilando a través del siglo XX para tener acceso a la liturgia. Participación en la liturgia desde San Pío X, principios del siglo XX. Somos el cuerpo místico de Cristo y por eso debemos de ser miembros activos de ese cuerpo místico de Cristo, Mediator Dei, Pío XII, en los años 40. 40 y todavía todos los años, alguna parte de los años 50. Y entonces, y luego viene, después de ellos, Pío II, Pío X, Pío XII, viene Vaticano II. Vaticano II, con su proclamación del concilio, de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, pues viene a darle culmen a todo esto que se ha venido fraguando a través del siglo XIX, el siglo XX y mediados del siglo XX, el Vaticano II viene y nos da la Constitución sobre la Sagrada Liturgia con esta forma este, de reformar la liturgia para que los fieles tengan acceso a ella. ¿Cuáles son las reformas a la liturgia? Pues que se hagan las misas y todos los sacramentos y la liturgia de las horas en la lengua que habla la gente y que la entiende, para que puedan participar. Y entonces ese es uno de los primeros gestos de la liturgia, a poner toda la liturgia, traducirla del latín a las lenguas
populares o a las lenguas vernáculas, ¿sí? Y entonces la gente ya puede entender y puede contestar y puede participar. Y otra de las cuestiones de la participación, bueno, otra fue que habían traído el altar hacia adelante, quitar lo que estaba pegado a la pared y el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo. Entonces, al quitarlo, al removerlo y hacerlo más de frente al pueblo, es poder estar en ese diálogo directo de Cristo con su cuerpo, que son los fieles. Y entonces viene precisamente esa forma de tener acceso a la liturgia. La otra forma de acceso a la liturgia es en que se desarrollaron o dieron cabida estas reformas a los ministerios litúrgicos de los laicos, tales como poder ser lectores. Entonces no había lectores. Y luego, después, otra forma de acceso a la liturgia fue la de constituir ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Constituir a aquellos que participan también en la liturgia como ministros de la hospitalidad o ujieres. Antes eran solamente los ministros que eran las órdenes menores, que eran el portero. Pero el portero era el que estaba encargado de la puerta, de dar la bienvenida. Pero ahora los laicos pueden ser esos ministros de la hospitalidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque nosotros, en lugar de ser personas que estemos como espectadores pasivos en la misa o en cualquier otra liturgia, tenemos acceso a la riqueza de la liturgia participando plena, consciente y activamente. Y que entonces nosotros podamos, una vez que tenemos acceso a la liturgia, darnos cuenta de que se nos ha dado este gran don de poder entrar al misterio de la liturgia, de poder participar de la riqueza de las gracias que nos son dadas a través de la liturgia, y que entonces que cambiemos nuestra actitud de decir, voy a misa porque es obligación. No vengan a misa porque es obligación, vengan a misa porque quieren participar del misterio salvífico de Jesucristo, porque porque tienen el deseo de estar en la presencia de Dios, porque es a través de la liturgia que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Cristo nos abrió las puertas para poder nosotros entrar a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios, que de otra manera no podríamos. Entonces, que nosotros podamos decir, no tengo que ir a misa, quiero ir a misa porque quiero entrar a la presencia de Dios, quiero ser santificado por Dios. Que en la liturgia se hace este intercambio entre nosotros y Dios. Él nos santifica y nosotros lo alabamos y le damos gracias. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, y el que nosotros le demos gracias y lo alabemos, va a pedir de nosotros que participemos en la liturgia plena, consciente y activamente, que tomemos ventaja de que la reforma litúrgica nos ha dado acceso a la liturgia. Antes la gente no tenía acceso a la liturgia, iban a oír misa, pero acceso a la liturgia no lo tenían. Entonces,
gracias a las reformas litúrgicas, gracias al movimiento litúrgico, que nosotros ahora tenemos acceso a la liturgia. Podemos entrar de lleno, podemos sumergirnos en el misterio, podemos participar plena, consciente y activamente. Este, y, y, y entonces, pues, yo, para mí creo que no solamente es un privilegio, es un derecho de todo bautizado ser parte de la liturgia, entrar, vivir la plenitud del misterio de Dios en nuestras vidas. Y la única forma en que tenemos acceso al misterio divino, al misterio de Dios, es a través de la liturgia. ¿Sí? Y entonces aprovechemos que tenemos ahora acceso a la liturgia y vivamos la liturgia en su plenitud. Empapémonos de esa presencia de Dios y que nosotros provoque al tener en nosotros la bendición divina, que Dios viene y nos santifica, que Dios viene y nos alimenta, que Dios viene y nos da su palabra, nos habla, el que nosotros podamos entonces provoque en nosotros, decir, en verdad es justo y necesario, este es nuestro deber y salvación, darle gracias a Dios siempre y en todo lugar, pero especialmente en este momento en que estamos celebrando una acción de gracias. Entonces eso sería la esencia de lo que significa de que la reforma litúrgica nos ha dado acceso a la liturgia. ¿Sí? Quiero hacer aquí, parar ya de tanto hablar sobre estos conceptos litúrgicos, y quiero escuchar de ustedes sus reacciones, sus comentarios o sus preguntas. Buenas tardes, padre. Sí, usted acaba de decir lo que yo anoté. Me gusta mucho y por eso lo anoté. La liturgia es la acción del ministerio sacerdotal de Cristo, como Bien. sacerdote y como puente entre el pueblo de Dios. Padre, y cómo Dios nos da esa gran gracia, estar allí en cada Eucaristía, y lo más triste es que no lo vemos, no lo aprovechamos y no lo valoramos. La asamblea es el cuerpo místico de Cristo, y yo pienso que yo cuando estoy ahí, yo estoy formando parte de ese cuerpo. Al estar ahí cada domingo y también ya trato de ir, tengo un tiempo de ir entre semana, a veces todos los días, y ya se ha hecho como forma parte, una necesidad para mí. Ya siento que yo sin ir a misa ya no puedo vivir ni quiero. Y es como para ir, para vivirla, no para ir por cumplir o cada Exacto, domingo. exacto. Porque entonces no tendría sentido de que lo haga por obligación. No, no lo hagamos por obligación, hagámoslo por amor. Amor a Dios, amor a la presencia de Dios, amor a la Eucaristía, amor a la palabra de Dios, que nos llenemos de su palabra, que nos llenemos de su cuerpo y de su sangre, y de esa forma en que Dios, a través de la liturgia, nos santifica. Santifiquémonos a través de la liturgia, porque es una fuente de gracia y bendición. La liturgia es una fuente de gracia y bendición. Así es que, Sí, tengo más comentarios, padre, a ver si hay tiempo. adelante. Y también, yo le pregunté al sacerdote porque es maestro de liturgia también, el padre Chu, y le pregunté que, porque mi hija luego se dormía en misa, le digo, padre, mi hija puede comulgar, dice, ¿tú qué crees? Y digo, no, dice, pues no, porque no está participando, es lo que acaba de decir usted, tenemos que participar, es lo que el padre siempre nos dice, contestar, responder con oraciones, también las posturas que son tan importantes, no cruzados de brazos porque es falta de respeto para nuestro Señor, no cruzar los pies. Es tantas cosas por aprender de liturgia, que todas las encíclicas, y yo siento que el Señor con cada reforma que nos manda, reformas a las liturgias con cada papa, es lo que necesitamos en ese tiempo.
y bien, hay que agarrarlas y cumplir con todo lo que nos pide la iglesia. exacto. Pero cumplirlas es precisamente para el bien nuestro, para que nosotros tengamos ese acceso, para que tengamos nosotros esa participación plena que nos llena de la gracia y de la santificación divina, que nos alimenta a través de su cuerpo y de su sangre, y nos alimenta también con su palabra. O sea, son medios que la iglesia nos va dando más y más acceso a la liturgia, es decir, nos da acceso el acceso que nos da a la presencia de Dios nos lo da Jesucristo. Jesucristo como ese puente o sacerdote, su ministerio sacerdotal es darnos acceso al Padre. Entonces la liturgia nos da acceso al Padre y tenemos acceso a la liturgia, así es que aprovechémosla, vivamos esa plenitud de la gracia de Dios a través de la liturgia. Padre, y sí tengo una pregunta. Ujú. ¿Desde cuándo la iglesia permitió que la asamblea tenga los misales? Porque yo he visto a personas con misales y yo escuché que dicen, Padre, que cuando vamos a misa es para escuchar, no para leer. Sí, Y sí, yo sí. pienso que esas personas están más preocupadas en leer que vivir la misma Eucaristía. Sí, Yo mira, creo. voy a explicar un poquito la historia de por qué. Primero no tienen misales, se llama misalito. Misalito porque pues es algo que es temporal y que va de una fecha hasta cierta fecha con el calendario de la liturgia y las lecturas de los domingos y solemnidades. Y entonces no, el misal es el que usa el padre. Los otros libritos, esos tipo folletos son misalitos. Les llamamos misalitos. ¿Y por qué? Miren, la gente se quedó mal acostumbrada y es como cuando el niño se quedó acostumbrado a tener chupón y no le han quitado el chupón, ya está grande y no le quitan el chupón. Ya puede comer comida sólida, pero él sigue apegado al chupón. Entonces llega el momento que ya no necesitas el chupón, ya puedes comer comida sólida, ya estás grande. Cuando la misa era en latín, a la gente se le permitió tener misal del pueblo. El misal del pueblo era un libro, que por cierto era lo que le regalaban a la novia el día de su boda. Por eso le regalaban a la novia el libro y el rosario. El libro era un misal, pero era en latín, porque la misa era en latín. Entonces, las personas, una mujer casada con su familia podía ir a misa y estar siguiendo lo que está diciendo el padre en latín, porque por lo menos poder entender, lo puedo entender más el latín leído que cuando el padre está hablando. Y puedo seguir la misa con un misal del pueblo. Y entonces se le permitía a la gente tener un misal del pueblo para que siguieran la liturgia, pero todavía no se permitía que ese misal en latín fuera traducido, aunque sea solamente para entender a la lengua popular o a la lengua vernácula. Viene Pío XII. Y Pío XII permitió por primera vez que los misalitos lo que van siguiendo, que para seguir la misa, porque no entienden latín y están siguiendo la misa en latín, fueran bilingües. Es decir, que lo que hay en la página izquierda, en la página derecha está traducido al español, por decirlo, porque podría traducirse a cualquier lengua, español, francés, italiano, inglés, etcétera. Entonces, se permitieron desde ese tiempo los misales bilingües, entonces la persona podía seguir porque en una página tienen lo que está diciendo el padre en latín y la otra página tiene
la traducción en español, y entonces puedo seguir la misa un poquito más de cerca, porque ya puedo ver lo que quiere decir en español. Entonces la gente, cuando aparecen los misales del pueblo bilingües, se quedan muy acostumbrados a seguir la misa en su idioma, aunque se ha leído ahí, y aunque el padre estuviera celebrando en latín. Entonces, viene la reforma litúrgica del Vaticano II, y ya las misas se hacen en las lenguas populares, pero la gente se quedó acostumbrada a seguir la misa en un misal. Y entonces las casas publicadoras, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen los misalitos que los venden, y la gente se quedó como, por decirlo así, como acostumbrada al chupón. Y entonces no es tan fácil quitarles el chupón. Es decir, en realidad no necesitas el misalito, porque toda la liturgia se está celebrando en una lengua que tú entiendes. Es nomás de que pongas atención y que te animes a echarte un clavado y a participar plena, consciente y activamente, y no estar apegada o no estar apegado al misalito, ¿sí? Sobre todo la palabra de Dios. La palabra de Dios no se hizo en la celebración litúrgica para leer, para que cada quien la lea. Para eso hay un lector que la proclama, y nosotros escuchamos la palabra de Dios. No la estamos leyendo, debemos escucharla. Pero como te digo, a veces ciertos hábitos no son fáciles de quitarlos. Lo ideal sería que no necesitara nadie un misalito. A veces se necesitan, les voy a decir en qué ocasiones se necesitan: cuando tenemos liturgias bilingües, sobre todo en las diócesis de acá de Estados Unidos, que tenemos de diferentes culturas, pero principalmente y especialmente, particularmente aquí en la arquidiócesis de San Antonio, pues tenemos la gran mayoría de los católicos de la arquidiócesis hablan español. Y entonces, pues a veces habrá liturgias bilingües. Y entonces se proclama la lectura en español, y los que hablan inglés pueden seguir la lectura en el misalito en inglés, y viceversa. Se está leyendo la lectura en, en inglés, y el pueblo puede irla siguiendo en español en sus misalitos. Sobre todo no son muy útiles en el triduo pascual sí, el triduo pascual, por lo menos en mi parroquia todo el triduo pascual es bilingüe. Entonces, fíjense, se lee la pasión, que es tan larga. Se va a tener que leer o en inglés o en español, una de las dos. Y entonces los que les toca que no es en su idioma, pueden ir siguiendo toda la pasión en su misalito. Este, pero esas son las excepciones. Cuando hacemos liturgias bilingües, los demás pueden seguir las lecturas en la lengua en que no es proclamada. Esas son las formas en que yo encuentro útil, pero de otra manera, todos los domingos o durante el día, no necesitamos el misalito. Es simplemente que nos dispongamos a escuchar, ¿sí? No sé. Gracias, Padre. Sí, muy Gracias. claro. Gracias, padre. Era uno de mis comentarios, porque yo voy a misa entre semana y la misa es en inglés, entonces yo sí estoy leyendo. Trato de, pues, en las otras oraciones, trato de hacerlo en inglés también para ir aprendiendo, como el Padre Nuestro, pues, lo hago en mi idioma, en español, pero sí, yo sí uso el misalito, pero, pues, es como usted decía, Dios está con nosotros, es que el alma vaya preparada. Yo siempre digo, voy a mi cita con el Señor, de ir preparada. Entonces, por ejemplo, los viernes que la misa es en inglés, no hay confesiones, hay adoración. Yo el viernes le pedí al Señor que me enseñe a entrar en esos misterios,
Y cuando estaba en adoración, estaba hincada, estaba después escribiendo, y por favor corríjame, en mi mente venía que el perdón es ese misterio cuando nos acercamos a la confesión. La misa es entrar en ese misterio de la redención. La Ujú, adoración es ese misterio de la santidad y me hacía pensar cómo los santos están en esa oración perpetua. sí, Entonces, sí, ese es mi compartir y doy gracias a Dios por mi madre que fue la que nos inculcó siempre batallar con sus 7 hijos, ajá, llevarnos a la misa batallando, pero ahí nos lleva a todos. Y desde que llegué aquí, yo iba a misa. Mis hermanos no se quedaban, solamente me llevaban. Les decía: "¿Me pueden llevar, por favor, a misa?". ah, Me llevaban, me dejaban allí, qué y interesante. allí afuera me quedaba, y fue donde una vez, esperando afuera de una iglesia del Sagrado Corazón, es donde conozco a mi esposo. Mira, qué, qué buena anécdota. Muy bien, pues sí, este, nosotros podemos adaptarnos a las liturgias cuando son en otra lengua, pues bueno, pues, nos va a salir útil tener el misalito a la mano, porque yo puedo entonces seguirla en mi propia lengua. Pero cuando es en mi propia lengua, no necesito bules para nadar, ¿sí? Este, porque ya, o sea, ¿quién va a necesitar salvavidas para nadar? Quien no sabe nadar. Pero si yo ya sé nadar, ¿para qué voy a tener un salvavidas? Entonces digo, ya sé, yo sé nadar, ya sé, entiendo la liturgia en mi propio idioma, no necesito un misalito, pero voy y está la misa en inglés. Ah, bueno, pues entonces voy a ver el misalito o cualquier otro recurso que tengan por ahí para poder seguir las lecturas en el idioma que yo entiendo. En ese sentido nos es útil un recurso como ese, pero no para depender con él como si fuera un chupón que yo ya no necesito porque ya estoy grande. ¿Sí? Padre, me llamó la atención lo que dijo usted, que el latín no se adaptó a la lengua del pueblo. Y yo veo que por eso era el latín, porque está pegado a como debe de ser la liturgia. Yo he ido una vez a misa en latín y me gustó mucho. Y pero pues ya no seguí yendo. Y tengo una pregunta, ¿en latín también se da homilía? Porque esa vez que fui, no, el padre no dio una homilía. Si es misa diaria, si es misa de entre semana, el rito romano del rito tridentino o el rito extraordinario, normalmente no hay homilía y no se le llamaba homilía cuando todavía estaba este rito, se le llamaba el sermón. Pero si es misa dominical o misa de alguna solemnidad, no, debe de haber, no es opcional, debe de haber homilía, pero como te digo, en el ritual extraordinario, que es el tridentino, le llaman el sermón, ¿sí? Este, pero fíjate una cosa, o fíjense, el latín nos puede dar ese sentido de de lo diferente y que lo diferente a veces nos puede dar ese sentido de sacralidad, pero la liturgia en español o en cualquier otro idioma es tal cual como está en latín, ¿sí? O sea, el rito romano en latín, después de haber sido reformado en la reforma litúrgica, sigue siendo el texto en latín. Es del latín que se traduce a las otras lenguas. Así es que decir que el latín sí está exactamente como es la liturgia, no es tan justo, les voy a decir, sino que la traducción del misal romano en latín al español o a cualquier otra lengua es tal cual como está en latín, ¿sí?
Sí, gracias por la corrección, padre. También yo creo que se puede ir al otro extremo, porque tengo una amiga que empezó a ir en latín y ya no quiere ir a la, a la, A la misa ordinaria. sí, ordinaria, ya nada más quiere ir a la tradicional. Y pues yo creo que se fue al otro extremo. Ese es uno de los peligros que nos aconsejaba el Papa Francisco I. Depende de decirnos que se nos da acceso a un rito que no es el ordinario, que no es el común de la liturgia de la Iglesia romana de nuestro tiempo, simplemente como una manera de decir, pues me gusta, pero que me separe ya no está bien. El separarnos y decir yo ya no tengo nada que ver con los que celebran la misa en sus idiomas vernáculos, es una manera de no vivir la comunión, la comunidad. Y entonces Francisco I, en paz descanse, una de las cosas en que insistía es que esas diferencias litúrgicas no deben dividirnos. ¿Sí? La unidad está como un factor primario de la liturgia. Y entonces, pues decir, está bien, sí, de vez en cuando me gusta ir a escucharla en latín y a vivir ese rito que se celebró del siglo XVI al siglo XX, pero eso no quiere decir que no vaya a celebrar con el resto de mi comunidad en el rito ordinario, que es el que es el vigente, el rito vigente de el misal de Pablo VI, que está en la forma que fue reformada la liturgia de acuerdo a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. ¿Okay? Les Gracias, padre. de nada. Si hay algún otro comentario, lo hagan rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Pues aquí no veo ningún. ¿No? Sí, buenas tardes, padre. Soy Buenas Yolanda tardes. Ramos, de acá de Jondo. Sí, Padre, diga. hay algo que últimamente he estado mucho pensando en las misas porque yo nunca había escuchado que un sacerdote dijera que Ujú, alguien como que está viviendo en unión libre, por ejemplo, ujú, puede confesarse. Y eso como que me lo he traído desde que estoy escuchando a un sacerdote que dice que si necesita confesarse se puede arrimar a su sacerdote. ujú. Y esas personas me dicen que sí se confiesan y que el Padre las absuelve de sus pecados. Y Mira, esa es una sí. pregunta que traigo muy Ok. presente, Padre. Vamos a hacer la diferencia entre esto. Cualquier cristiano tiene acceso a la reconciliación. Ajá. Vuelvo a recaer en una vida de pecado como es el vivir en acierto con alguien, pues vuelvo a lo mismo. O sea, sí me perdona, pero vuelvo a lo mismo. Y parte de la confesión es la enmienda. La enmienda es decir, no volver a pecar. Pero ahí no hay enmienda. Sí puede confesarse, le da la absolución, pero no hay enmienda, decir ya no vuelvo. Porque sí voy a volver a tener relaciones sexuales con esta persona con quien no tengo el sacramento El matrimonio. del matrimonio. Sí, sí. Y entonces, sí lo puede dar el padre, pero no hubo enmienda y por lo tanto no va a poder comulgar. ¿Sí? Ok, porque yo estaba así como que, y dije, ahorita cuando escuchándolo a usted, dije, ay, pues como que ese es el momento, porque pues Ujú. traigo eso y que pues para nosotros es importante saber porque luego, Déjame decirte que a ningún bautizado en cualquier estado de vida que tenga se le puede negar el sacramento de la reconciliación. Y pero no es todo, es que haya enmienda y pueda acercarse al sacramento de la comunión. Pero como no hay enmienda, no hay sacramento de comunión. Entonces, pues, por ejemplo, un moribundo que ha vivido en amaciato, pero ya moribundo ya no va a volver a tener relaciones con su persona con quien vivía en amaciato, se le puede dar la absolución, se le puede dar el perdón de los pecados. oh, qué bueno, oh, qué bien, padre, porque yo no sabía eso. Sí, así es. Oh. Me disculpa, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias, padre. Muchas gracias por su respuesta.
Pasen feliz tarde y me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Reza por nosotros y nosotros por usted. De acuerdo. Perfecto. Que llegue con bien a la iglesia. Muy bien.